Una de las oraciones más impactantes que se hayan pronunciado fue cuando Jesús, estando en la cruz, oró por aquellas personas que le estaban crucificando. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay dos cosas que me gustaría comentar de ese versículo. Primero, que así como Jesús oró por el perdón de aquellos que le estaban crucificando, así también en la cruz Él nos está a nosotros ofreciendo el perdón porque también nosotros le hemos hecho daño por medio de nuestros pecados. Segundo, nosotros también en la vida nos encontramos con personas que nos han lastimado y nos han hecho daño y muchas veces a nosotros se nos ha hecho difícil perdonar y mucho más orar por el bienestar de aquellas personas. Pero si somos seguidores de Jesús tenemos que mirar su ejemplo y debemos perdonar, ya que el daño que a nosotros nos han hecho no se compara con lo que a Jesús le hicieron y aquello que nosotros le seguimos haciendo cuando le desobedecemos, pero Él nos sigue perdonando cada día. La Biblia nos cuenta que Jesús fue crucificado en medio de dos criminales. Uno de ellos lo insultaba y le decía, si en verdad eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos. Pero el otro más bien reconocía que estaba recibiendo el castigo merecido por sus acciones, pero le dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A este Jesús le dijo, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mi consejo es que nosotros seamos como el segundo de estos criminales, que reconoció que era pecador, pero hizo tres cosas. Le dijo a Jesús, Señor, reconociendo que Jesús es Dios. Segundo, le dijo, acuérdate de mí, pidiendo su compasión y su misericordia. Y le dijo, cuando vengas en tu reino, reconociendo que Jesús es Rey, por tanto nosotros tenemos que obedecerle. Así nosotros también algún día podremos disfrutar de Jesús en el paraíso. Cuando Jesús se encontraba en la cruz, sucedió algo que para mí es impresionante. Jesús miró a su madre y al apóstol Juan y le dijo a María, mujer, he ahí a tu hijo, y luego a Juan, hijo, he ahí a tu madre. ¿Por qué esto me parece impresionante? Por dos cosas. Primero, Jesús, en medio de su dolor en la cruz, no dejó de preocuparse por el bienestar de su madre María. Así también nosotros preguntémonos, ¿qué tanto estamos preocupados por el bienestar de nuestros padres? Y segundo, ¿por qué al apóstol Juan? Recordemos que de los 12 apóstoles de Jesús, solamente Juan estuvo presente el momento de la crucifixión. Él estuvo con él hasta las últimas consecuencias. Nosotros preguntémonos, ¿somos fieles a Jesús y estamos dispuestos a seguirle hasta las últimas consecuencias? Juan recibió una gran responsabilidad de parte de Dios. Por eso, nosotros también queremos que Dios nos delegue alguna responsabilidad, seamos fieles y estemos con Él hasta las últimas consecuencias. Tal vez muchos de nosotros nunca nos podremos imaginar cómo fue la agonía, el dolor y el sufrimiento que Jesús experimentó cuando estaba en la cruz. Dice la Biblia que en algún momento el cielo se oscureció y Jesús pronunció estas palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús, el hombre perfecto, el Hijo de Dios en quien Dios se complacía, en ese momento Él se sintió desamparado por parte del Padre. Pero ¿por qué Jesús se sintió de esa manera? La Biblia dice que Jesús, aunque no tenía pecado, Dios lo trató como pecador para que nosotros podamos tener el perdón de nuestros pecados. Es decir, Jesús en la cruz experimentó lo que nosotros teníamos que experimentar porque nuestros pecados nos alejan de Dios. Jesús sufrió lo que nosotros teníamos que sufrir. Él cargó con el peso de nuestros pecados. Y todo eso Jesús lo hizo por amor. Y cuando nosotros pensamos en ese inmenso amor, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Algo increíble que sucede en la cruz es que el mismo Dios que creó el agua de todo el mundo, que nos dio los ríos, que nos dio los mares, cuando estaba en la cruz, Él pronunció estas palabras, tengo sed, pero el ser humano le dio vinagre. Pero el hecho de que Jesús haya pronunciado estas palabras, tengo sed, a mí me hace pensar en dos cosas. Primero, que Jesús, aun siendo Dios, Él asumió toda la naturaleza de un ser humano, con todas sus limitaciones, y esto lo hizo por amor, y también para darnos ejemplo a nosotros de humildad, de muchas veces renunciar a nuestras comodidades por el bienestar de alguien más. Y segundo, que lo paradójico de esta historia es que el mismo Dios que dijo, tengo sed, es el único que puede satisfacer en nosotros nuestra sed espiritual. Todos tenemos sed espiritual y Jesús es la fuente de agua viva. Y Él dijo, el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás.
El propósito principal de Dios al encarnarse en Jesús fue traernos salvación, salvación de la condenación que merecíamos por nuestros pecados, pero también salvación del pecado mismo, salvación de la injusticia, de la inmoralidad, de la falta de amor, de todo aquello que se opone al reino de Dios. Y para eso fue que Jesús se hizo hombre, para vivir una vida de perfecta santidad, venciendo la tentación, venciendo todo tipo de pruebas, dándonos ejemplo a nosotros de amor, de misericordia, de entrega hacia los demás, enseñándonos cómo vivir la vida como ciudadanos del reino de Dios. Y al final de su vida Jesús tenía que morir en una cruz como un sacrificio por el pago de nuestros pecados, como aquel cordero sin mancha que era sacrificado en el tiempo de la Pascua. Y todo eso Jesús lo cumplió a la perfección. Por eso, al final de su vida en la cruz, Él pudo decir: todo se ha cumplido, ahora nos toca a nosotros entregarle nuestra vida a Él. Una de las cosas más difíciles de la vida cristiana es permanecer confiando en Dios cuando las circunstancias que atravesamos son de dolor o de sufrimiento. Pero es precisamente en eso que Jesús también nos da un ejemplo a nosotros, ya que la última palabra que Él pronuncia cuando está en la cruz es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, hasta el último momento, en medio de todo su sufrimiento, Jesús permaneció confiando en Dios y entregado totalmente a su voluntad. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, debería ser también para nosotros una oración de todos los días, no solamente al final de nuestra vida, sino todos los días, porque siempre necesitamos depositar nuestra vida en las manos de Dios, ya que es el lugar más seguro en donde podemos descansar. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es un compromiso de entregarnos a la voluntad de Dios y es una declaración de que le pertenecemos solamente a Él.